Parece chiste, pero es patología. la idea de este programa surge de una charla entre colegas y amigas, Ana Sofi y Leila, ambas psicoterapeutas integrales. Este es un espacio para ti, en donde te vamos a escuchar y platicaremos desde una perspectiva profesional, pero siempre divertida, acerca de las conductas que estamos normalizando y en realidad nos hacen mucho daño. Hola. ¿Cómo están? Pues ya estamos aquí otra vez en su super programa, Parece chiste. pero es patología. Y hoy les traemos un super programa. Ya me estoy empezando a trabar. Y vamos Te está empezando. lenguando la traba. Sí. Les traemos un super programa que es Las Brujas de Salem, ¿no? Y bueno, toda esta cuestión de persecución ahí oscura que se dio, ¿no? Que es un tema que causa siempre mucha fascinación, pero que es muy interesante porque al final siempre va a ir unido a lo que les platicábamos la vez pasada, ¿no? Justamente temas de Pensamiento mágico. pensamiento mágico, normalidad, Religiosos. quién decide, ¿no? Que si va, que Poder. no va, ¿no? Entonces, es una historia ahí bastante fascinante. De hecho, hay como muchas, como distintas explicaciones, ¿no? Sí. Teorías acerca de lo que pasó. Es más, a la fecha se discute que ni siquiera saben bien cuántas se murieron, cuántas no. Más de 200 aparentemente, pero no se sabe con Ujú, exactitud, ¿no? ujú. Sí. Entonces, bueno, antes de entrar en tema, vayan por Su juguito de uva fermentado. Salud. salud. Mm. Vino delicioso. Ujú. Como siempre, ¿no? Sí. Y bueno, ¿de algún lugar han escuchado el término, esto es una cacería de brujas? Pues viene de por allá, ¿no? Así es. Y de las brujas de Salem Ujú, específicamente, pero bueno, vamos ahorita a dar otro poquito de contexto. ujú, Específicamente de este lugar, o elegimos este tema, porque además tiene una tónica bastante interesante, ¿no? Porque parecía como algo místico, algo extraño, pero en realidad bueno, me di cuenta cuando investigamos todo que es más terrenal ujú, y tiene más lógica y más intereses de por medio que lo que tiene de contenido paranormal ujú, o extraño. Entonces, ¿quién sabe a qué me suena eso en la historia de la vida en general? Porque casi ujú, siempre hay de por medio, pues todo este tipo de intereses, ¿no? Tanto económicos, tanto de poder, como de mil cosas. ujú. Entonces, bueno, pues más o menos esto ocurrió entre 1692 y 1693 en Massachusetts, ¿no? Ujú, En donde, pues ya, de hecho antes de eso había registros ya de juicios muy crueles hacia brujas, entre comillas, porque eso de que eran brujas, pues esa es la duda, ¿no? En Salem ocurrió una histeria colectiva ujú, y esto nació precisamente porque llegó por ahí un señor empresario llamado Samuel Parrish, ¿no? ujú, Que él aprovechó el fanatismo religioso, porque hasta donde se sabe ser ese lugar tenía una fe religiosa muy fuerte, ¿no? Y entonces este señor acá, súper, me suena medio psicópata, pero bueno, quién sabe si sería o no. ¿Quién sabe? O será que ya me Sí. anda gustando usar el término para todo. No, es que saben que el comportamiento va muy acorde, porque él llega y se autoproclama pastor, o Ujú, sea, por obra y magia de sí mismo, no del Espíritu Santo, de sí mismo, ¿no? ujú, Y entonces, de hecho, él empieza a pedir dinero para poner una iglesia ahí. Porque casual un templo, ¿no? ujú, Porque casual no había templos específicamente ahí, sino alrededor. Entonces mucha gente se resistía, pero otras personas sí querían, y algunos lo empezaron a seguir y otros no. Y entonces él dijo, a ver, esto, se me están saliendo las ovejas de él, ¿no? Se me están descarriando, ¿no? No todos quieren aceptar, entonces, ¿qué voy a hacer? ujú. Y él iba con su esposa, sus hijas, dos hijas, y su esclava, porque tenía una esclava que se llamaba Tibuta, ¿no? Que me parece que era africana. No recuerdas, tú si había por Venía ahí. de el área de Centroamérica, no me acuerdo en Ah, específico qué ok. país, ¿no? Ajá. Pero bueno, sí son, también hay colonias que tienen influencia africana, ¿no? Africana. Sí, bueno, ahí sí no tenemos como el dato exacto, ¿no? Ujú, Pero bueno, entonces se la lleva y entonces ella practicaba cierto tipo de rituales
y como sus hijas estaban con ella, pues con ella empieza él la cacería de brujas, precisamente. Entonces la culpa a ella de ser una bruja, y a su esposo como cómplice, pero el esposo por salvarse también la culpa a ella. Por lo tanto, este señor dijo, pues aquí veo una buena oportunidad, y se mete a hablar con ella a su celda y la convence de que ella a su vez culpe a otras mujeres de practicar la brujería. Y de ahí surge el famoso libro, que supuestamente hay un libro en el que están escritas todas las mujeres que practican la brujería. Y de ahí empiezan a perseguirlas, pero resulta casualito, que esas personas perseguidas, y hay que hacer una acotación, no nada más se persiguió a mujeres, también hombres y niños y niñas. Y hasta perros. Ya está, ay, pobres perros. Sí. Exacto. Y entonces casual, pues este hombre la convence, ¿no? De que ella culpe a otras personas y se le persiguen, pero esas personas eran aquellas personas que no querían darle dinero a él para el templo, o que no querían participar de sus ideas o participar de sus rituales. Muy, muy conveniente, ¿no? Claro. Y sus hijas empezaron, de hecho, a sufrir ciertas alucinaciones, aullaban de dolor y decían que habían sido poseídas, ¿no? Y O que les habían hecho brujería. ahí él fue el que dijo que les habían hecho brujería. Y entonces fue cuando se le culpó a esta señora y la arrestaron, y fue cuando pasa esta parte, ¿no? Donde les decimos que él la convence de que culpe a otras, pero pues todo fue un plan orquestado para que al final él pudiera tener más poder y conseguir lo que quería, y quitar del camino a sus enemigos y enemigas, ¿no? Porque entonces casualito eran las personas con las que no estaba de acuerdo. Y bueno, pues resulta que muy probablemente lo que le pasó a las hijas tenía que ver con un hongo que se encontraba en el pan de centeno que habían comido, ¿no? Esa es la explicación que ya le damos hoy a nivel racional, más allá del pensamiento mágico. No se puede comprobar, obviamente, pero es la explicación que se puede llegar a dar. Exactamente. Entonces, fíjate, de hecho es curioso porque dice que a las dos primeras mujeres que le pidió a Tubita culpar, una de ellas era una que se había resistido a darle dinero, y la otra era una mujer que era indigente y estaba embarazada y tenía otra hija, y de hecho mataron a la mujer y a la hija también. Bueno, y al bebé que tenía en la panza. Y todo porque él dijo, pues una indigente como que hace que se vean mal las calles, ¿no? Entonces me estorba, quítenla, vamos a quitarla. Y bueno, de hecho, o sea, así fue, de ahí partió a que culpara muchas más mujeres, y como dijimos hace rato, a hombres. Pero además no lo hizo solo. Tenía un cómplice que era un amigo suyo, que se llamaba Thomas Putman, me parece, ¿no? Sí. Y como él era cercano, pues él era el que culpaba, para que no se notara tan obvio, ¿no? Culpaba a los que les estorbaban, pero además también tenían otro cómplice que me parece que era el alcalde, ¿no? Creo que sí era un alcalde en ese momento. No me acuerdo el nombre. Y que de hecho, bueno, más adelante fue a través de eso que se dieron cuenta que algo no estaba cuadrando, porque obviamente también no perdían oportunidad, y cuando ya mandaban matar, ellos se adueñaban de los terrenos. De los terrenos, de propiedades, ¿no? De todas esas cosas. Entonces era también muy conveniente cuando había intereses económicos, brujo, ¿no? Sí. Entonces, Intereses económicos o de cualquier otra índole, porque al final del día, como dice Ley, esto se volvió una histeria colectiva, y entonces, entre si son peras o son manzanas, por cualquier cosita, bruja, porque pues no nos vamos a arriesgar. Y como eran puritanos, ¿no? O sea, fanáticos religiosos, entonces también, hasta por motivos personales, más allá de lo material, a mí me cayó mal fulanita, pues, yo vi que hizo tal, ¿no? Y compruébenle que no. no me invitó cuando se fue con su amiga. Me cae mal, ¿no? Ya empezamos. Ya empezamos los reclamos. No, ¿saben qué? Aquí tengo que hacer una aclaración bien importante. Y podemos citar a Freud, por ejemplo, en el libro que hizo de Psicología de las Masas y Análisis del Yo. El cómo la gente, cuando está en cantidades estratosféricas, ¿no? De personas, pues,
ya no piensan por sí mismos a veces por una cierta fiebre de alguna idea o pensamiento y piensan como masa y por lo tanto actúan como masa y no sé, Se disuelve el sentido del deber, totalmente. ¿no? El O sea, deber no hay... moral que tendrías tú si estuvieras solo. Sí, ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando linchan a alguien? ¿No? exacto, eso es lo que iba a decir, porque hay un caso reciente que les hablaré de hace unos 6 años, tal vez. Creo que yo todavía andaba por ahí en Playa del Carmen. No, no me acuerdo si estaba ya o ya había regresado. Tal vez ya había regresado. No sé si lo escuchaste o lo viste. No me acuerdo si era un ruso o, o estadounidense. No, no, la verdad no me acuerdo bien, ¿para qué les miento? Pero es un hombre que hizo videos que subió a las redes en donde criticaba, me parece que a los mexicanos, ¿tú sí te acuerdas, Oli? Y entonces la gente se lo empezó a tomar muy a pecho. Si era un pelagatos, o sea, era súper grosero, si criticaba y minimizaba y llegaba de hecho y pisaba las cosas que estaban haciendo otros, o sea, realmente grosero. Pero entonces la gente se enojó tanto que publicaron su dirección y fueron y lo lincharon. Lo lincharon. O sea, les estoy hablando de hace 5 o 6 años. Allá en Playa del Carmen. No, creo que fue en Cancún o por allá. Él vivía allá, me parece, no estoy muy segura. Pero resulta ser que cuando investigan, pues este hombre tenía esquizofrenia. Entonces, la masa de gente no pensó, se le hizo que podía tomar justicia por su propia mano porque los ofendieron, ¿no? Y entonces vamos a matarlo. No me acuerdo si lo mataron o casi se... ¿Tú no te acuerdas si se murió o no se murió? Ya no. Sí, lo dejaron. Lo dejaron muy mal, ¿no? O sea, sí hospitalizado. La verdad no recuerdo si murió. Pero vaya, como eso hemos escuchado varios casos en diferentes lugares. O sea, cuando hay un linchamiento es que ya no estamos pensando claro. Porque entonces, ¿qué es lo que queda? Queda los que asesinaron. Y entonces, ¿quién es peor? El que está siendo linchado por el crimen que haya sido. O sea, es un dilema ético muy grave, ¿no? Yo digo que ahí sí son cosas delicadas, pero sí a lo que voy, para no desviarme del tema, es a que las masas ya no, sí pierden el sentido del bien y del mal. O sea, sí se pierde, se puede llegar a perder mucho el sentido del deber ser, pero no en, vaya grave, pues, ¿no? En un tema grave, porque entonces sí, no sé, o sea, yo me pongo a pensar, y justo estaba viendo un documental, ¿no? De los diferentes experimentos que se han hecho y cómo hay personas que con poder sacan una personalidad que dices, ¿no? O sea, no manches, ¿qué onda con esto? Sí, sí, tu estructura de personalidad está tendiente a como emborracharte de poder, pues, en el sentido de, no sé, a lo mejor me he sentido menos toda la vida. Que ya llegaremos también a esos temas los siguientes capítulos, ¿no? Con personitas que justo hicieron cosas que no debían, ¿no? Pero bueno. Así es. ¿Y por qué? Pues porque su personalidad era tendiente a tomar ciertas cosas. Es lo mismo. A lo mejor si yo he sido minimizado toda mi vida, si me siento inseguro, si quiero reafirmar que soy más de lo que soy, me dan poder, pues lo tomo, ¿no? Y voy a hacer con él lo que yo quiera porque quiero demostrar que sí puedo. Así es. Entonces, Sí. socialmente son fenómenos. Además, siempre hay justo un lidercito, ¿no? En este caso Samuel Parrish, por ejemplo. Y que tenía cómplices. Ajá, ¿no? Pero es justo un punto muy importante de qué está bien, qué está mal, qué es normal, qué es anormal y quién decide, ¿no? Usualmente hay líderes detrás de eso, ¿no? Líderes religiosos, cuidado con eso. Ahora, digo, y ahí tengo que decir algo, perdón que te interrumpa también, porque justo me acordé, no sé si tú escuchaste, porque ya no es de tus tiempos, es hace mucho. Por ahí del 68, cuando ocurrió la masacre con los estudiantes, todo este asunto, por ahí de los años 70, poco después, hay un pueblito por Puebla llamado Canoa. Y hay una película que se llama Canoa, que se filmó basada en hechos reales. Resulta que después de que pasó eso de los estudiantes, este pueblito también era muy devoto, muy religioso, me parece que católico, no estoy muy segura, y el cura, por supuesto, movía a la gente de ahí. El cura decía, esto se hace, esto no se hace, y resulta que llegaron ahí unos montañistas, o sea, ni siquiera eran estudiantes tal cual. Creo que había un trabajador de la UNAM, pero no estaba en el movimiento estudiantil, ni mucho menos. Eran montañistas y llegan a refugiarse ahí porque se les hizo tarde, porque vete a saber, llegan a Canoa, y el cura empieza a meterles a los pobladores la idea de que eran del diablo, del demonio, porque estaban haciendo un movimiento contra el gobierno, contra la gente, no sé qué. La gente los linchó y los mató.
y esa es una historia verídica, ¿no? Y moviéndolos a través de que el demonio y de que las fuerzas ocultas y que el shalala, y que iban a casi, ¿cómo se llama? Sí, pues como a corromper, ¿no? Al pueblo, a la gente de ahí que eran malos y casi, bueno, un montón de cosas que uno dice por ignorancia, pero vaya, lo impresionante ahí pues es el poder que tenía una sola persona sobre toda una comunidad, ¿no? Y cómo toda esa comunidad actuó en función de la idea de esta persona, que es muy similar, o sea, por eso me acordé de aquí, por eso hago como el símil, porque es muy similar a lo que ocurrió allá. Este hombre, pues un buen líder, ¿no? Bueno, buen líder, muy malo, bastante malo. O sea, con habilidades de Con líder. habilidades de líder, exactamente. Y que se aprovecha de la ignorancia de las personas, ¿no? Y entonces por ahí empieza a mover pensamiento mágico, yo les doy la explicación de lo que está pasando, ¿no? Todo lo que les explicamos el capítulo pasado, condensado en esta situación, ¿no? Así es, así es. Y que lleva justo a una cacería, porque eso fue una cacería. Así es, se dice que fueron más de 200 víctimas, no se sabe con exactitud, y curiosamente no fueron quemadas, eran ahorcados. Ajá, porque no les gustaba derramar sangre. Ay, no, Cabe, sí. Qué magnánimos. No, sí, no, pues gracias, ¿no? Gracias, creo, ¿no? Sí, y entonces, por ejemplo, digo, para complementar, esa es más o menos la explicación. Bueno, ahorita platicas tú esta parte de Europa, ¿no? Pero bueno, resulta que los cacharon porque una de las personas que culparon, la familia llegó antes de que el alcalde tomara la propiedad y lo vieron como que iba con toda la intención de tomar la propiedad y dijeron, oye, ¿qué óvole, no? ¿Qué onda? ¿Qué interés hay detrás? Y entonces empezaron a investigar más, porque además ya había un montón de lugares que hacían estos juicios, ¿no? Que por supuesto eran súper injustos, porque además no había pruebas, o sea, si yo decidía culpar a Ana, es la bruja. No, yo estoy del lado de las brujas. Si vuelve la Inquisición, yo estoy del lado de las brujas. Pero no había más que tu palabra contra la mía, ¿no? No, y además, estos cabrones, Sí, o sea, ¿no? Samuel Parrish y sus amiguitos, si un juez certificaba, pues, es que no sé cuál es la palabra, pero fallaba, inocencia. ajá, La inocencia. digamos, fallaba a favor de la mujer, ¿no? Y Movía la decía, no, ella no es bruja, porque además, pues, hicieron tal cual sus juicios, ¿no? Y tenían ahí su comitiva, ¿no? Que decidía si eran o no eran, ¿no? Y sus testigos, ¿no? Que si estamos en situación de histeria colectiva también, hasta se pueden dar síntomas por el mismo miedo, ¿no? Como la sugestión. Porque Claro. se dice, yo no estuve ahí, ¿no? Pero se dice, ¿no? Que en los juicios que sí había mujeres que empezaban a sentir cosas según ellas y dolores, ¿no? Y, es que ven, me está viendo, ¿no? Y entonces, puede ser inventado, sí. Digo, porque les cayó mal la vecina, por lo que sea, pero también, de verdad, genuinamente el miedo es capaz de ocasionar muchas cosas en el ser humano, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, sí es posible que hayan sentido dolores, ¿no? Por ya avasallados por este miedo, ¿no? Pero entonces, bueno, esas obviamente pasaban a la hoguera, siguiente estación. Pero sí hubo algunos casos donde el juez decía, no, o sea, no hay pruebas o lo que sea, no sé bien cómo haya sido. El punto es si está certificado que a lo mejor un juez decía, no, ella no es bruja. Y Samuel Parrish y sus amigos anulaban como el fallo y vamos de vuelta hasta que pues, Claro. la mataban, ¿no? O sea, no tenían opción. Y con el poder de la gente, porque lo que movían era la masa, ¿no? O sea, porque obviamente, y eso es lo que hace un líder que es que tiene estas habilidades de las que hablábamos. O sea, lo que hace pues es agradar, convencer, ¿no? Y te va mostrando ciertas cosas y va moviendo todo a sus intereses, pues para conseguir lo que quiere. Y entonces pues uno cuando a veces no tiene muchas ganitas de pensar, pues mejor que piensen por mí, ¿no? Y sí, las masas por eso son graves. Entonces, pues bueno, hay que tener ojo con eso. Digo, ahí la religión, no es que yo tenga nada contra las religiones, pero pues a veces hay que cuestionar un poquito a las personas. Porque a lo mejor la religión tiene unos buenos preceptos, pero la gente los manipula para conseguir sus intereses, ¿no? Casualito. Ahí lo dejo como un post-it para cada quien. Pero entonces... Y el miedo es una forma de control muy, muy fuerte de las masas. Y no tiene nada de original, ¿eh? O sea, No, es el método más antiguo a lo largo de la historia. Sí.
Exacto, porque ¿quién quiere ser? ¿El que va a ser castigado o el que está del lado de los que castigan? Pues obviamente te quedas del lado de los que castigan, eso es supervivencia humana, ¿no? Claro. Pero hay que cuestionar justamente, ¿no? Estos son excelentes ejemplos justo de qué sucede cuando somos tan rígidos como una comunidad puritana, ¿no? Donde solo lo que ya está establecido se acepta y si no es rechazado, así es. Que esa rigidez no nos permite cuestionar. Sí, ¿No? sí, está grave y como dice Sof, o sea, sí es supervivencia. O te matamos o te unes a matar. Ay, híjole, Exacto. ¿no? Qué fuerte. Ujú, Y sí, y ahí entran muchos temas también de Ujú. dilemas éticos, pero bueno, ujú. sí está cañón. ¿Y qué pasó en Europa? Platícanos un poquito, porque esa parte es bien interesante. Ok. Sí, sí, es muy interesante porque esta cacería de brujas fue todavía peor que la de Salem. O sea, y la de Salem, notita al pie, solo duró un año. Y en un año se echaron 200 personas. Ay, les encargo. Ujú. La cacería que se dio en Europa fue muchísimo más cruda, duró muchos más años, de hecho empezó antes, porque justo como dijo Ley, Salem, Massachusetts era una colonia inglesa, porque pues de Europa llegaron los colonos, justo a Estados Unidos, pero entonces traían esta escuelita, digamos, ¿no? O sea, que de ahí fue la brillante idea, ¿no? Digamos. Eh, Se dice que ahí se echaron a más de 60,000 mujeres, ¿no? En toda la cacería de brujas que duró muchísimos años. Eh, Comenzó en la Edad Media, que fue todas las personas que, repetimos, salían de la normalidad, ¿no? Pensamiento mágico, fantasía rellena, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Pues, brujería, ¿no? Es bruja, es el demonio, etcétera, ¿no? Y sobre todo el género femenino estaba muy, muy reprimido, ¿no? De hecho, de ahí nacen los famosos aquelarres. Si han escuchado la palabrita, Como que eran reuniones de brujas, ¿no? Ajá, exacto. Pero originalmente no eran reuniones de brujas, eran mujeres que se reunían como para salir un ratito de tanta represión, ¿no? Entonces, sí hacían a lo mejor prácticas medias extrañas, ¿no? Porque, pues también, ¿qué es lo que pasa cuando estás como tan sometido? Pues como que te liberas, ¿no? Entonces, sí tenían a lo mejor algunas prácticas paganas, porque históricamente también ya les platicamos de las tribus y los rituales que tenían. Entonces, antes no era mal visto como, por ejemplo, adorar a la naturaleza, ¿no? Entonces, a lo mejor podían hacer como algún baile y todas estas cosas paganas empezaron obviamente a ver como herejías, ¿no? Ujú. Y de ahí los famosos aquelarres de brujas. Podían hacer cosas con plantas, o si también, como era demasiada la represión sexual, obviamente, también se dice que en algún punto sí hacían ahí como sus medias orgifiestas. O sea, sí, ¿Sí? sí, que sí descargaban ahí como deseo La energía sexual. sexual. Ajá, Ujú, claro. exacto. Y pues obviamente era visto como, no, así, Santo Cristo ¿qué Redentor. está, sí, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Ujú. Pero bueno, podría ser también, como dices tú, de ya estando como protegido en grupito, como psicología de las masas, pues te dejas llevar por la locura, ¿no? De lo que sea que esté sucediendo, ¿no? Y vamos, ¿no? Como cuando van a una fiesta, eso es verídico, déjame te cuento. ¿No? Es que nunca les ha pasado que van a una fiesta como que las cosas de repente se empiezan a salir de control, pero como que toda la gente está tan metida en lo que sea que esté pasando que nadie dice nada y todo el mundo se empieza a dejar llevar. Nunca lo haría ni lo volvería a hacer. Pues espero que esto que voy a platicar, ¿no? Y tengo dos amigas que lo pueden certificar porque estaban conmigo, pero alguna vez fui a una fiesta donde todo el mundo se empezó a encuerar, pero de verdad encuera, o sea, no crean que me quito el suéter, no, o sea, se estaban quedando en calzones, ¿sí? ¿No? ¿No? Y estaban así como ahí en un A baile ver, medio ¿fuiste a artístico. una fiesta swinger? Digo, ¿por qué? Pues No, swinger. era la despedida de la hermana de una de mis mejores amigas que se iba a estudiar a Europa. Ajá. O sea, ni siquiera despedida de soltera o algo, No. o soltero. Y yo estaba justo con su hermana, ¿no? Que es una de mis mejores amigas, y otra de mis mejores amigas, y de verdad estábamos echando el chisme ahí en el sillón y de repente como que vemos que la gente se empieza a encuerar y las tres así. Y la bueno, pues vamos a
la que la re. No, pero así nos quisieron jalar, ¿eh? Así, yo creo que entre el alcohol y así como, sí, vente, ¿no? Y yo, no me toques. No. Ana Sofía, así, ya me voy. Sí, no, sí, no, y yo poniendo cualquier excusa así de, "Güey, no me quiero encuerar". Sí, y me acuerdo una chava así de, tu cuerpo es hermoso, no te, sí, no, porque yo así de, Ay, no, soy consumieron. gordita. Ahí consumieron hongos y no te dijeron. A lo mejor, no sé, no, pero sí, sí, así, como muy, ya sabes, así, sí, Y en un bailecito. sí, no, sí, yo, no, es que acabo de regresar de vacaciones, estoy gorda. Y así, no, tu cuerpo es hermoso, como es, ¿no? Y yo, sí, yo sé, pero no. O sea, sí, gracias, sí me amo, pero no me voy a encuerar. Sí, y por eso entonces pues yo ya estudiaba psicología y sí me acuerdo que me quedé ahí cuestionando con mis amigas y las tres así, "Oye, esto es un excelente ejemplo de justo qué pasa cuando te empiezas como a dejar, ¿sabes? Como seducir, llevar, ¿no? Todo acá, una onda medio mística. Y además veíamos la escena, ¿no? Y decíamos, más allá de cualquier cuestionamiento moral, como artísticamente, esto tiene a lo mejor como sentido para ellos porque hasta cómo movían el cuerpo rítmicamente, ¿sabes? Y así, sí, así como de, Muy hippie. qué interesante. Y de repente que baja el papa, ahí te encargo. Eso estuvo bueno. Que se encuera. Sí. No, no es cierto. No, sí bajó así como, y ya llamó a la fulanita de la casa y dije, ya me voy. Sí, Se acabó creo la que fiesta. sí. No. Pero bueno, sí, esa es una buena historia, ¿no? Porque sí dije como que todos, o sea, ya ni siquiera cuestionan qué está Déjala pasando, este ¿sabes? tema. Ajá. Sí. Dije, no, yo observo. Yo los veo. ¿no? Sí, de veras, yo sé que es bien bonito mi cuerpo, pero no lo Hoy no puedo. juego. Hoy no. Sí, sí. Ay, Pero no. bueno, ya, nota al pie. ¿no? Creo que es una anécdota graciosa. Pero bueno, es esto mismo, ¿no? De cómo se empezaban a dejar llevar, ¿no? Como por el frenesí, digamos. El frenesí. Y entonces de ahí los famosos aquelarres de brujas. El punto es, llega la Inquisición, ¿no? Que fue una cosa terrible, obviamente, y empiezan a determinar qué es ser un hereje, ¿no? Que básicamente era todo lo que estuviera fuera de lo que ellos establecían. Ni siquiera tenía que ser una cuestión de magia, era el simple hecho de quién cuestionaba las normas, ¿no? Siquiera. Sí. De hecho, hay por ahí un tratado muy famoso que se llama el Maleus Maleficarium, espero haberlo dicho bien, donde justo se establecía qué era una bruja, cómo funcionaban, cómo se eliminaban, incluso todas las creencias que tenían que ser consideradas como buenas, malas, todo lo que iba a ir en contra, ¿no? O sea, todo lo que iba a ser considerado un hereje, que hereje no era necesariamente brujo, pero sí lo que está fuera, lo que va en contra de esto, ¿no? Y entonces, de hecho, se le llama ese tratado el martillo de las brujas. Y con eso empiezan una cacería bárbara, porque pues esto es ley y se acabó, Ay, sí. ¿no? Entonces, incluso cómo exorcizar, demuestra la existencia de demonios, de todas las prácticas de brujería, pero eran, y además no establece tal cual que las mujeres eran las únicas que hacían brujería. Sin embargo, como género, sí era más señalado el hecho de que eran más proclives a, por cualquier cantidad de jaladas que se puedan imaginar, empezando porque mueven el deseo carnal, ¿no? Y todo eso. Ay, sí. ¿no? Sí. Perdón, es que ahí en Salem a una mujer se le acusó de bruja por haberse casado 3 veces. No manches. Imagínate ahorita. No, bueno. Ujú. No, ya. Cambiemos de tema. Y luego entonces sí. ¿no? Y como, Ok. como ellas son las que ocasionan esto, entonces ellas son las brujas, ¿no? Entonces, Sí, sí. y así como eso, por hacer ungüentos, por saber trabajar con herbolaria, por tener gatos, por ir murmurando bajito en las calles porque están haciendo conjuros, ¿sabes? Por escupir, por... Sí. ¿Ya dije tener gatos? Sí. Sí. Ay, Diablos, ya me tener hubieran gatos. quemado. Por justamente despertar bajas pasiones, ¿no? Porque pues cómo lo están haciendo brujas, ¿no? Ajá.
por robar los órganos sexuales de los hombres, lo cual no entiendo cómo sucedía, ¿no? Pero era una parte del tratado. Robarlos. Ajá, sí, que se los robaban, no sé. Suena interesante. ¿Cómo se haga eso? No ¿Cómo sé. funciona? Castrarlos, tal vez. Eso Pues sí, pero está medio complicado. está un poquito complicado. Sí. Anyway, por hacerlos infértiles. O sea, el punto es, a ti te vamos a echar la culpa de todo todo. lo que... Todo lo habido y por ahí. Exacto. Y ¿no? por lo que se me ocurra y por lo que no se me ocurra, también eres bruja. Ajá, No, bueno. exacto. Por todo lo Ujú. que a mí se me ocurre que es una buena explicación que tú eres bruja, por eso, ¿no? Así es. Pensamiento mágico, acuérdense. No se olviden. Ese va a salir mucho en estos programas. Ujú. Digo casual, porque pues es parte del ser humano también, ¿no? Pues sí, por O sea, algo justo todo lo paranormal está unido a la parte de psicología y también por eso nos ha costado tanto trabajo darle una postura a esta profesión como algo serio. exacto, Sí. ¿no? Justo porque ha estado mezclado con todo este tipo de cosas. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, pues fueron acusaciones por cualquier cantidad de jaladas. Sí, obviamente hubo muchísimas más mujeres que hombres casados eh, y ya eran, pues de entrada, por este mismo miedo tendientes a ser señaladas. Obviamente también muchos, ¿cómo le llamamos? A revistas, ¿no? En el sentido de aprovechaban la situación, Como, ¿no? ajá, O sea, como la historia Ley que me platicamos. bajó el novio, ¿no? Exacto, entonces, ¿cómo le hice para bajarme el novio? Depende a cuál. Ven el... Ah, caray. No los conozco, déjame conocerlos. Ah, ya pensé que habías conocido un novio. Ah, No entonces no importa. No, Si sí, ya vi vive enojada, así tampoco de- me has conocido ninguno. Ah, mentira. No. No, Ajá. no he conocido mucho. Oye, claro que no. Mentirosa. Pero bueno, ¿en qué estamos? Que te bajé el audio y luego, ¿qué pasó? Ya te hubieran quemado, amigas, sí, es cierto. Sí, es Ya, cierto. ya. Sí, sí. Pero ¿y luego qué pasó? Te bajé al novio y ¿qué pasó, carajo? Ajá. Estaba, pues, Ley me ya bajó el novio y entonces me ardo y obviamente la acusación más sencilla, porque además, pues, venganza, ¿no? ¿Cómo le hizo? ¿Ven el color claro de sus ojos? Obviamente lo embrujó por medio de la mirada. Mira. ¡Quémela, bruja! Sí. ¿Y ella cómo se iba a defender? O sea, ¿cómo iba a comprobar? Que mis Con ojos. sus ojos no había embrujado a mí. O sea, Ley pasó a joderse. Sí. Pero entonces chequen las cosas que hacían. ¿No? Podían intentar demostrar que no eran brujas. Por eso decimos que toda la influencia que traía Salem de esta escuelita, que fue terrible, Terrible. las podían meter a un río, amarradas con las manos atrás, llenas de piedras en las bolsas. Y si lograban salir, Ajá. logran brujas. Es que eran brujas. Ah, eran brujas. Pues sí, porque ¿cómo va O a sea, poder estás salir? jodida, bien jodida, porque si no te morías de todos modos. Exacto, ¿cómo vas a poder salir si eres un ser humano normal? Entonces, si lograbas por obra de, ahora sí de Dios, ¿no? Salir, las quemaban o la hoguera, ¿no? Entonces, básicamente estás jodida, ¿no? Porque, pues, si no salías, pues, una sincera disculpa, ¿no? No era bruja, ¿no? Ay, perdón. Se murió. Exacto, Me equivoqué, lo que decíamos, sobre ensayo y error. Ajá, exacto. pasó Sí, tantito la perdón, ¿no? tantito. Sí. ¿Cómo? A ver, ¿qué tal lo que les hacían en los psiquiátricos? Así de, no, pues, perdón, no salió del río. La agujita se No. fue un poquito más al fondo. Sí, lo del shock no funcionó para sacarlo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Entonces, una sincera disculpa, no era bruja, ¿no? Pero si salías, pues igual eras bruja, ¿no? Entonces, Te mataban. Exactamente. Igual, o sea, te ibas a morir o te ibas a morir. exacto. Pero por lo menos tu alma estaba redimida. Así es. Entonces, pues ya, ¿no? Y dices, no, pues está bien, ¿no? Sí, tengo muchas opciones en esta vida. Y cuando alguien más decide, ¿no? Qué es lo que sí, qué es lo que no, y que cualquier cosita era causa probable para que fueras acusado, pues. Y si no, te hacían confesar bajo tortura. ¿Sabes? Que, según yo, eso también pasó en Salem. O Sí. sea, que las torturaban. Sí, las torturaban para que confesaran. Pues es que sí, también Ajá. te someten a cierto nivel de maltrato y de cosas Ujú. que pues al final hasta vas a terminar confesando crímenes que ni cometiste, pero ya con tal de que pues dejar de sufrir, es hasta un instinto de supervivencia, ¿no? Ujú. Entonces, Y entonces revelar además a tus cómplices también, ¿no? era Y- culpar a los que ellos te decían, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con Tibut? Exactamente. Justo. Y además, a lo mejor hasta en esta fantasía de si confieso y si digo que tuve cómplices, a lo mejor me perdonan un poquito. Así como, no, El o sea, igual esposo- vamos a redimir tu alma, pero
Era importante que nos dijeras quiénes son. ¡Ah, no, ¿No? qué horror! Aparte, Así como- pura manipulación. Me Ujú, suena, me suena. ujú, exacto. Yo creo que un poquito aquí como para ir aterrizando, ¿no? Digo, ya para concluir en este tema que es bastante interesante, sobre todo ver el comportamiento humano, ¿no? Ujú, ¿A dónde podemos llegar en masas? O sea, de verdad, siempre hay que tener en cuenta que el criterio se mide conforme a los valores de cada quien y que mis valores no son los mismos que los de Ana Sofi, ¿no? Y no porque estemos en plena fiesta y veamos que se encueran, nos tenemos que encuerar también, ¿no? O No sí, lo hice, o sí. afortunadamente. Depende, Sí ¿no? sé cuestionar, afortunadamente. Sí, así. Depende, ¿no? Depende. Pero, por ejemplo, les diríamos que cuidado con los líderes, cuidado con ellos, sobre todo a los que desacreditan Ujú, a toda la gente que no piensa como ellos. ujú, Porque entonces, aguas, ¿no? ujú, Porque ellos siempre justifican todas sus acciones y aquel que no piensa como yo es malo, ujú, es el peor, me suena a organizaciones pseudoespirituales que hacen mucho esto. Una vez que tú sales de ahí, el líder ujú, te señala como la oveja que se salió, que se ujú, descarrió. Y a veces hasta te dicen que perteneces a las fuerzas siniestras, o sea, ujú. bueno, ¿sabes? Y Pero las sectas y todo esto que luego hacen barbaries es exacto, justo lo que hacen. es lo mismo, ¿no? Ujú, Cuidado con eso, y como ya vimos, pues no todo lo que brilla es oro, ¿no? ujú, ¿Qué hay detrás? ¿Qué tipo de intereses hay detrás ujú, de algo que además se justifica a través de religión en muchas ocasiones, ¿no? ujú. Entonces, bueno, pues ahí con eso creo que podríamos cerrar. No sé si quieres agregar algo más. Sí, que no es que las creencias religiosas estén mal, ¿eh? O No, sea, no, no. aguas. Y la espiritualidad, y yo siempre lo he dicho, es una parte muy importante del Del ser ser humano, humano, ¿no? totalmente. Y te puede de verdad salvar en el peor momento de tu vida, Sí, ¿no? O sea, completamente. O sea, crean en algo, ¿no? sí, En lo que sí, quieran, sí, porque el sí. día que tú te quedas de verdad sin recursos y que sientes que ya no puedes más, bien que mal, te hincas, le pides fuerza al universo, a Dios, la vida o en lo que sea que creas y te ayuda a levantarte, ¿no? Sí, Yo siempre se lo he dicho a coincido. mis pacientes y a mis alumnos y a muchas personas, ¿no? Solamente diría, cuidado a quién sigues. O sea, tu creencia espiritual es una cosa, las personas, aguas, son otra. Y en ¿No? lo que sea que creas, aprende a cuestionar. Es, O sea, yo lo vería hasta nivel reduccionista en el sentido de quién sí decide, por ejemplo, atenderse, ver qué cosas tal vez no están tan bien y quién no. O sea, quién tiene esta necesidad de, o yo puedo solo, o lo que yo pienso está bien, o lo que sea, ¿no? ah, Pero la importancia de saber cuestionar. sí, ¿No? Cuando totalmente. nos agarran inseguros, que sentimos que estamos cojeando, es muy sencillo que venga alguien, ¿no? Y que te diga, es esto, y entonces como tú no sabes ni qué, justo pensamiento mágico y todo lo que les hemos Sí, sí es. explicado, como, sí, tienes razón, y me agarro de esta pata para decir, ah, sí, tienes razón, lo que dicen las cartas, eso es, ¿no? O lo que dice tal ideología, eso es, ¿no? Así es. Entonces, y porque nos está haciendo falta esa muleta, ¿no? Que es de lo que se aprovechan este tipo de líderes para jalar justo a masas, ¿no? Exactamente. Y darles como esta, les dan como una seguridad y como un apapacho, ¿no? De sentir Contención. que pertenecen y que ya saben que están en el camino correcto. Ajá. Y si la gente no sabe cuestionar, pues nada más, Vas y sigues. ajá, Y exacto. porque te dieron contención y pertenencia, sentido de pertenencia, cuando uno se siente perdido, ¿no? Y en nombre de eso hasta puedes terminar quitándole la vida a alguien o alguien, ¿no? A Sí, 70,000 personas, ni más ni menos, ¿no? sí, sí, A unas 200 en una sola comunidad en un año, ¿no? casualito, ¿no? O sea, y que no es nada que no pase hoy en día, ¿eh? O sea, sigue Exacto, pasando. exacto. Por eso les decía al inicio, estas frases de esto es una cacería de brujas o qué. Sí, hoy por hoy sigue habiendo cacería de brujas, Sí, ¿no? De muchas otras formas, no así tal es. cual así, pero sí, claro que las hay, ¿no? Y por ahí hay una frase, ¿no? Muy famosa que dice algo parecido a quien no conoce a Dios, a cualquier santo Santo se le le reza. hinca o algo Mm, así, ¿no? Bueno, es eso aplicado a esto. Más allá de cuestiones religiosas o de dioses, es para mí que es esta parte de quien no conoce a Dios, es tú tienes que buscar también cuál es tu verdadera creencia más allá de lo que te digan, ¿no? Eso que sí te va a sostener a ti. Creo que lo que ponemos de manifiesto en este capítulo es la importancia de aprender a cuestionar las cosas. así ¿No? es.
incluso a ti mismo, lo cual muchas veces justo nos puede llevar a bonitos procesos terapéuticos, ¿no? Vaya Es decir, terapia. tal vez puedo estar mejor, tal vez no lo estoy haciendo tan bien, tal vez algo no está funcionando. Lo voy a ir a cuestionar. Así es. Yo creo que con eso podemos cerrar. No se olviden, por favor, de darle a la campanita, de compartir nuestros contenidos y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ujú. También estamos en Facebook e Instagram como Parece Chiste, pero es Patología. Y como Soleil Psicoterapia Integral. Solo en Facebook. Bueno, bye bye. Nos vemos en el siguiente capítulo. Buenísimo. Ted Bundy. Ujú. Asesinos seriales. Sí. Se viene bueno.